Pedro Castillo lleva al Congreso una de sus promesas de campaña: redactar una nueva Constitución. En la fecha hemos presentado al Congreso de la República un proyecto de reforma de la Constitución con la finalidad de que se convoque a una asamblea constituyente para que redacte un nuevo texto constitucional. Después de haber anunciado su iniciativa la semana pasada, el mandatario la presentó al Parlamento este lunes. Esta busca modificar el artículo 206 de la Constitución para poder convocar a una asamblea constituyente y contempla un referendo en donde los ciudadanos podrán decidir si están de acuerdo o no con crear una nueva Constitución. Pero el proyecto ya tiene sus detractores, que la tildan de inconstitucional. Primero, porque el presidente quiere incluirla en las elecciones locales, y segundo, porque el referendo debería ser invocado por la ciudadanía. Pero para que la iniciativa pueda ser aceptada, necesita la aprobación previa del Congreso por mayoría absoluta. Un escenario difícil para el presidente, que se enfrenta a un parlamento dominado por la oposición y que ya ha intentado destituir a Pedro Castillo en 2 ocasiones en los 9 meses que lleva en el gobierno. Sin embargo, el mandatario defiende el referendo como la voluntad del pueblo y como un paso para dejar en el pasado la anterior Carta Magna, promulgada en el gobierno del ultraderechista Alberto Fujimori. Todo parece indicar que la mayoría de los peruanos no quieren una nueva Constitución. Solo el 8% de la ciudadanía la respalda, según una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos. Y tenemos para este importante segmento al doctor Pedro Cateriano, abogado y ex primer ministro de Perú, escritor, y es un verdadero honor, es un privilegio tenerlo en el programa esta noche. Encantado, don Oscar, igualmente es un gusto estar acá. Bienvenido. Doctor Cateriano, ¿para qué esta movida cuando acabamos de escuchar en ese reportaje que ni tiene mayoría en el Congreso, que el pueblo, la gran mayoría no quiere esa constituyente? ¿Qué es lo que busca Pedro Castillo? A ver, en primer lugar creo que es un acto absolutamente irresponsable e imperdonable que en este contexto de crisis internacional que vivimos, el presidente Castillo genere este ambiente de polarización y enfrentamiento en el Perú. Y es que él no tiene convicciones democráticas, no acata el mandato popular. Si bien es cierto, lo eligió a él agónicamente el pueblo, no le dio toda la confianza precisamente por las dudas que generaba. Por esa razón no obtuvo la mayoría parlamentaria. En el Perú, como en varios países de América Latina, el drama han sido las dictaduras de derecha y las dictaduras de izquierda, que han impedido la formación de una cultura democrática y de una conciencia constitucional, es decir, la importancia de respetar el orden constitucional. Y es en esta penosa situación en la que Castillo, que a lo largo de estos meses, a pesar de que sus defensores lo calificaban como un hombre que representaba al pueblo, un maestro auténtico, es tal el grado de ineptitud que los propios medios de comunicación, periodistas, académicos de izquierda y dirigentes políticos ya públicamente han expresado su desacuerdo con lo que viene haciendo, y eso se ve reflejado en las encuestas. 70% del país rechaza este tipo de exabruptos, porque hay que decirlo claramente. Esta no es la forma de manejar un país, porque además el señor Castillo, hay que decirlo, el presidente Castillo, usa permanentemente la mentira como arma para gobernar. Hace unos cuantos días, el propio presidente del Consejo de Ministros, para obtener el voto de confianza, dijo que ya no iba a haber constituyente. Y el presidente Castillo, en reiteradas ocasiones, dijo que dejaba de lado la Asamblea Constituyente para poder enrumbar al país. Lo que hemos apreciado en estos meses es de gobierno, ineptitud y corrupción. Él se presentó como un adalid de la lucha contra la corrupción. ¿Y qué ocurrió? En su propia oficina de Palacio de Gobierno, su secretario, la Fiscalía, le encontró $20.000 y se fugó. ¿Usted se imagina el escándalo en cualquier país que se fugue el secretario del presidente de la República? Pero no solo ocurrió eso.
sus dos sobrinos carnales, palaciegos, que hacían, hay que decirlo también muy claramente, tráfico de influencias, también prófugos de la justicia. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, por temor, por desesperación que usa esta clase de argumentos que ponen al país en riesgo, porque hay que decirlo, el Perú tiene una economía sana, sólida, pero si vamos a continuar en un panorama de bloqueo de carreteras, asalto de las minas, impedimento del desarrollo de la empresa privada, el país no va a aguantar. Doctor Cateriano, ¿qué nos ha pasado en Latinoamérica? Comenzando por el caso del Perú, ¿qué pasó en Venezuela? ¿Qué ha pasado en Nicaragua? ¿Qué ha pasado en Bolivia con el caso de Evo Morales, el caso de Maduro, el caso de Daniel Ortega? ¿Qué pasó que aún con un mínimo porcentaje de votos llegan al poder estas personas? En el caso de Pedro Castillo, ¿cómo llegó este señor al poder? ¿Qué pasó? Llegó al poder porque hubo una segunda vuelta electoral entre dos candidatos que apenas en la primera vuelta electoral habían obtenido, en el caso de Keiko Fujimori, un poco más de 12%, y Castillo no llegó ni al 20%. Es decir, la polarización del país... 17% y pico. Sí, claro. Entonces, la diversidad de candidaturas, la dispersión, todo eso generó esto. Y ciertamente, la hija de Alberto Fujimori generaba un gran rechazo. Muchos calificamos a la candidata en ese contexto como el mal menor y advertimos que esto iba a ocurrir. Más aún, cuando el partido que llevó al poder a Castillo es un partido que se define como marxista-leninista. Del médico este que estudió en La Habana. De Cerrón, exactamente. ¿En qué parte del mundo un partido marxista-leninista garantiza el normal desarrollo de una democracia? Esto se sabía que iba a ocurrir. Sin tener una bola de cristal, ¿cuál es el futuro del Perú a corto plazo? En este momento dramático. Es una situación dramática. Penoso, ¿no? Vergonzoso. Y ojalá esto sirva también como lección para que los hermanos colombianos vean lo que implica elegir gente radical que no tiene convicciones democráticas, que no cree en la democracia como forma de gobierno y que no cree en la limitación del poder, porque eso es la Constitución. La Constitución nace en el mundo para limitar el ejercicio del poder. Doctor Pedro Cateriano, espero que no sea la última vez que venga al programa. No. Necesitamos personas de su lucidez. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Regresamos de inmediato. ¿De fuertes dolores en las articulaciones? ¿Cada vez que se va a mover padece de rigidez en todo el cuerpo? ¿Mantiene las manos, codos y pies inflamados? Tenga mucho cuidado, porque la artritis y la artrosis